bueno, quería preguntarte cómo fue que surgió esa idea de ir a lo agroecológico eh, y cuál es tu visión al respecto. No, cómo surgió, bueno, siempre digo que fue como una acumulación de cosas que se fueron dando y se fueron mostrando en el ambiente, en el campo, hasta en la familia misma, que bueno, que a uno le empezaron a hacer cambiar un poco la visual o lo que veía diariamente y de empezar a hacerse preguntas. Creo que lo bueno de esto es cuando en todo, ¿va? En todos los aspectos de la vida, es cuando uno se empieza a hacer preguntas de ciertas cosas que parece que no están funcionando como debiera. Entonces ahí entra un poco y, eh, esa duda si lo que uno está haciendo está realmente bien o no. Y bueno, a mí me empezó a generar eso, o sea, hubo una cuestión económica, una cuestión ambiental, una cuestión de la familia, de decir, che, Leo, mirá que mi papá que me decía, Leo, mirá que de esta forma que estamos produciendo desgastamos el suelo, o mi mamá que me decía, que era la que en ese momento estaba encargada de la parte económica, me decía, así como estamos produciendo, nos vamos a fundir. Eh, yo que veía en la diaria cosas de las que hacía o sea que yo me acuerdo allá, siempre digo, de los años 94 cuando arrancamos con todo lo que es la producción de soja y toda esta revolución verde que se llamó, con el tema de la soja RR, de arrancar trabajando con medio litro de glifosato por hectárea y terminar acá a 2014, ponele, aplicando 5 litros por hectárea. Entonces estábamos hablando de que era 100 veces más de lo que de lo que habíamos arrancado. Entonces digo, ¿pero por qué? Y porque los yuyos empiezan a ser resistentes. Pero bueno, pará. Entonces ahí empezó la pregunta. Yo en ese momento, cuando me hice todas esas preguntas, no sabía que existía la agroecología. O sea, yo empecé a hacerme preguntas y empecé a decir, bueno, no, esta no es la forma de la que yo quiero producir. Y, y bueno, y después tuvimos distintos eventos, o sea, tuvimos un evento que nos marcó a toda la familia en general, de una mortandad de hacienda desmesurada de 35 animales en 2 días por intoxicación. Y bueno, entonces también, viste, uno empieza eso también, a veces esos golpes fuertes. ¿Intoxicación de qué? Y bueno, con un insecticida que en realidad se aplicó eh, por equivocación para fumigar todo lo que es el bajo alambrado, se llama, viste que hoy se fumiga porque parece que hay que tener todo limpio, porque si nace algo ahí en el alambrado, después esa semilla vuela al campo y contamina el campo y bueno, eso es todo una mala información y un mal manejo que se hace hoy en día, que no es culpa, más de una vez no es culpa del productor. O sea, más de una vez es lo que nos han enseñado y nos han mostrado, o lo que uno ve y bueno, y cree que eso es lo correcto. Pero hay un montón de mitos que existen hoy en día, que parece mal llamarle mitos, pero son realmente mitos que demuestran que con evidencias ya eh, formalizadas y científicas de que, bueno, de que hay cosas que no son realmente como muchas veces nos están queriendo mostrar o enseñar que puede llegar a ser. Bien. Así que bueno, ¿Recordás cuál fue el producto aplicado? sí, era el monocrotofos. Eh, Inclusive es un producto, un fosforado,
que en realidad todo termina por equivocación. O sea, era lo que hacíamos o lo que hacen muchos productores es que cuando enjuagan los bidones de coso, meten todo en uno solo y después eso es lo que usan para, todo ese enjuague es lo que usan para poner en la fumigadora que usan para fumigar bajo alambrado. Y el muchacho que estaba en ese momento haciendo ese trabajo en el campo agarró el bidón pensando que era el enjuague y en realidad era el insecticida y bueno, lo mandó adentro y bueno, los animales comieron justamente debajo del alambrado o yuyo colorado que había, eh, que hay un porqué de los animales, lo primero que comen es el yuyo colorado, y porque el yuyo colorado justamente tiene un nivel proteico que hoy es la mala palabra de la maleza, pareciera, pero tiene un nivel proteico que a los animales, para los animales es excelente, entonces el animal cuando tiene que elegir es como nosotros, o sea, por más que no use la cabeza, pero el cuerpo, o sea, no tenga la capacidad cerebral que tenemos nosotros, pero el cuerpo, o sea, le pide algo y entonces el animal... Y bueno, entonces fueron, comieron ese yuyo colorado fumigado con monocrotofos, con este fosforado, y bueno, al día siguiente, un sábado, 11 de octubre, 11 de noviembre, el cumpleaños de Agustín, cumplía un año justo y un sábado. Empezaron a morir la primera vaca al tipo 10 de la mañana y murieron hasta el domingo siguiente, hasta el día siguiente, hasta las 4 de la tarde, creo que murió la última. Claro. Vaca, ternero, un toro, o sea, fue... Entonces son esas cosas que a uno lo marca. Imagínate que de un rodeo de 75 vacas, creo que era, murieron 35, o sea, se murió La la mitad, mitad del rodeo. exacto. Eh, Respecto a este cambio que pudiste dar, Leo, ¿considerás factible que en el corto plazo se pueda pasar a un modelo agroecológico en la región? ¿Tiene riesgos o cómo puede ser ese paso? ¿Debe ser escalonado o no? yo, pero esto porque yo soy soy eh, una persona que cuando me interesa algo y me parece que, o sea, que va a funcionar y que hoy estoy más convencido y, o sea, y no volvería al sistema anterior, porque aparte, justamente, me voy por las ramas a veces, pero eh, a mí me ha devuelto mucho las ganas de estar en el campo, de caminar el campo, de ver, que eso es con el otro sistema, o sea, se pierde porque hay un montón de cosas que uno, o sea, hasta agricultura hoy en día siempre se dice se puede hacer desde sentado desde tu casa por una web, no sé, podés estar y hacer agricultura, porque todo lo podés contratar, todo lo podés manejar, pero eh, yo lo que hice es eso, o sea, que me haya devuelto la gana de estar, de caminar el día a día. Y entonces yo lo que hice fue, o sea, volcarme, en ese momento trabajábamos unas 350 hectáreas y bueno, el día que me junto con Brian Murphy, que es un ingeniero ahí de Santa Fe, que él trabaja con la parte de agroecología, eh, se llegó hasta el campo a través de que yo me fui contactando con él. O sea, primero me contacté con una persona, después fui al INTA de Rafaela, eh, estuve ahí con Fabiana Beccaria, eh, y ahí, bueno, me contacté con Brian y Brian llegó al campo y me dijo, bueno, Leo, ¿por dónde empezamos? Y yo le dije, por todo.
Entonces, bueno, a él le sorprendió porque dice, bueno, me quedó sorprendido porque dice, primero que no es un campo que esté en un periurbano. Y segundo, que me sorprende que me digas que... Entonces, yo no estoy diciendo que es la forma o no. O sea, yo lo inicié así. Yo creo que para alguien que no sé si tiene yo porque estaba convencido, pero para alguien que a lo mejor está ahí, que, o sea, que lo tiene que hacer a lo mejor en el caso, como por ahí es la idea de un periurbano, y es medio por obligación, se podría decir que lo tiene que hacer, y bueno, yo diría que sí, que lo tiene que empezar así de a poco, como para que también vea el resultado. Después vos me decís, eh, ¿tiene un riesgo? Yo el riesgo no lo vi. No lo vi porque, o sea, el riesgo que tiene es la disminución de, a lo mejor que se pueda llegar a reducir un poquito la parte productiva en los primeros años hasta que uno logra ese equilibrio y bueno, siempre y cuando vaya haciendo el manejo que tiene que ir haciendo. Pero si uno sigue bien el manejo que hay que ir haciendo, una vez que el sistema se equilibra, listo, o sea, la producción termina siendo igual o mejor que un sistema convencional. Pero digo, en esa transición, bueno, hay un riesgo de baja de producción, pero ¿por qué no, yo no la padecí o no me doy cuenta? Porque, o sea, la disminución de costos también va de la mano, porque, o sea, el Muy bien. sistema lleva a que uno empiece a disminuir costos. Entonces decir, bueno, la rentabilidad termina siendo al final del año o al final de mes igual, o sea, con menor producción, pero con menores costos. Entonces, o sea, el costo-beneficio es el mismo. O te podría decir, mucho mejor es el costo-beneficio porque hay una cuestión ambiental también que se está logrando, que uno no le pone, muchos no le ponen precio, pero si vos le pones precio a eso, bueno, eso es impagable, o sea, no hay sistema que pueda mejorar eso. Muy bien. Tengo las últimas, tal vez dos preguntas. La primera es, ¿cuántos años hace que desde que comenzaste justamente a aplicar lo que es la agroecología en tu campo? Primero esa. Y si y si en algún momento aplicaste alguna vez productos en esa transición, ¿o no? No sé si por ahí si se mezcla el audio, tengo a Bruno que grita de fondo, por ahí no sé si Te se... pregunto de nuevo. No, te Ah, escuché bien, Ezequiel, pero digo, por ahí no sé si se mezcla, digo que por no, ahí... no, Ah, sale perfecto. Perfecto. eh, Yo, la transición esta, y hay una transición, pero digo que la transición es como que es eterna y nunca se termina, pero no en el mal sentido, sino que el ambiente y tu lugar, si uno realmente se involucra y se mete y empieza a observar como tiene que observar, el ambiente, el lugar, el suelo, tus animales, tu familia, o sea, entra dentro de un contexto holístico, se podría decir, en el que, o sea, vas transicionando constantemente porque, o sea, vas viendo cosas en las que tenés que ir mejorando y ir eh, eh, adecuándote en realidad a lo que el ambiente y el lugar te va pidiendo. Eh, entonces, bueno, yo arranqué en el 2019 y de hoy en día, qué sé yo, fui haciendo cosas. O sea, cuando yo arranqué la agroecología, como que mi principal objetivo era no aplicar productos de síntesis química, ya sea fertilizantes, herbicidas o insecticidas. Eso era la cosa. Pero después me fui dando cuenta que, o sea, eso era importante,
pero había un montón de otras cosas que eran más importantes que esa, como por ejemplo, no sé, hablar de la perennización de los lotes o de la forestación del lugar, que hoy voy al campo a esta hora, ponele, y empiezo a recorrer y veo los animales, y le decía a mi señora, hoy así como la angustia más grande que tengo yo en mí es ir y ver los animales tratando de buscar una sombra o un lugar para poder resguardarse. Entonces digo, ¿por qué hemos pifiado tanto en eso? Bueno, son cosas que esa transición que te va mostrando y vos vas viendo. Entonces, bueno, es como que para ir avanzando, que he mejorado, o sea, hoy hago análisis de suelos desde la parte biológica y todo, y los lotes sí han ido mejorado en todo, hasta en materia orgánica. Hay un informe del INTA que en toda esta zona, en los últimos 30 años, se ha perdido casi el 50% de materia orgánica. Y yo siempre digo, como la savia es para las plantas y la sangre para el humano, la materia orgánica es para el suelo. Entonces digo, si no hay materia orgánica, no hay vida posible en un suelo. Y entonces, bueno, y todo eso, para no hacerlo largo, la importancia de la materia orgánica, porque lo que hace, hasta puede guardar agua que de otra forma no la vas a guardar. Y bueno, entonces, bueno, eso es lo que uno va viendo y había otra pregunta que me dijiste que me olvidé. No, si habías aplicado Y alguna después vez. de aplicar, o sea, la opción de aplicar, no herbicida, no, insecticida, o sea, todo lo que sea aplicación es la última opción. O sea, primero se agotan todas las opciones. Si de última hay la opción no termina siendo de todo lo otro no termina siendo factible y no se puede lograr manejar, bueno, de última se termina siendo algún insecticida. Bueno, cuando se termina yendo a un insecticida de síntesis química, o sea, se busca, o sea, por más que termine saliendo más caro que los insecticidas convencionales, pero es algo que, o sea, en lo posible que tenga, o sea, el menor impacto o que sea lo mayormente selectivo posible. Bueno, hay una serie de productos que se pueden lograr utilizar, que son, se podría decir, entre comillas, casi biológicos, pero bueno, tienen ahí alguna composición química que hacen que el producto termine siendo residual y entonces no coso. Pero que es el espinosad, que el espinosad en realidad es un producto certificado orgánicamente, pero nada más que le han agregado una droga que es se ha convertido en el espinoteram y bueno, entonces ha dejado de ser certificado orgánicamente, pero bueno, es un producto que medianamente es banda verde y bueno, tiene un impacto eh, relativamente tranquilo dentro de lo que es la flora y la fauna del Muy lugar. bien. Y la última, creo que bueno, es lógica, pero para vos entonces los agroquímicos no son inocuos. Esa es la pregunta. No, no son inocuos, o sea, inocuo es algo que vos sabés que si te lo tomás no te va a hacer mal. O sea, para mí eso es algo inocuo, para mí, ¿no? No sé, yo ponele el silo de microorganismo que aplico a mis pasturas para equilibrar y coso, yo me lo tomo, pero posta esto, ¿eh? Me lo tomo y se lo doy de tomar a mis animales. Eh, entonces, porque hoy hay productos biológicos que si bien, pero tampoco son inocuos. O sea, si vos te lo tomás vas a tener un efecto. eh,
pero bueno, tampoco voy al extremo, o sea, de última, por eso cuando hablaba de decir, bueno, la última opción, la primera opción son los biopreparados que yo hago, que tengo en mi biofábrica, que tengo en el campo, bueno, ahí hago mi biopreparado, eso es lo que aplico. En caso de no llegar a un resultado, no lograr el resultado que uno necesita, bueno, se pasa a un biológico y en caso de que el biológico no termine dando el resultado, bueno, ahí sí termino en un químico como... pero no, ya está comprobado científicamente, aparte, ponerle el glifosato que no es inocuo, al contrario, o sea, hay un estudio inclusive que lo ha presentado Eduardo Cerdá, que los lugares, que esto fue una cosa en una charla de Eduardo Cerdá que a mí me marcó mucho, que escuché, o sea, cuando yo escucho eso digo, estamos, pero es una locura, que, o sea, en los lugares donde mayores suicidios se dan, son los lugares más contaminados con glifosato. ¿Por qué? Porque el glifosato anula una, un, Una glándula. una glándula, exacto, que, o sea, que es de una glándula del cerebro y bueno, que termina generando una depresión y eso termina generando a lo mejor el tema de la depresión, a veces, en la mayoría de los casos, a un suicidio. Entonces, no hay, qué sé yo, cuando vos te hablan de un producto hormonal como el 2,4-D, o sea, un producto que se usaba en la Segunda Guerra Mundial, o sea, que no se usaba para un bien, o sea, al contrario. Entonces, bueno, no puede ser algo inocuo. Eh, no, porque muchos te dicen que los insecticidas sí, hay que tener mucho cuidado, pero los herbicidas no hay ningún problema, son inocuos. Y yo, bueno, hoy hay estudios, ya se han hecho un montón de cosas en los anfibios, en los lugares que es donde más se ve malformaciones. O sea, y las malformaciones vienen justamente, sobre todo de los hormonales como el 2,4-D, que hoy ha sido tan perverso el sistema que hasta le han sacado el olor. O sea, pero claro, no, pero ahora no tiene olor, entonces parece que no hace mal. No. O sea, no tiene olor para que nadie lo perciba, pero después termina siendo igual o peor que antes. Cuando vos sentís olor, es porque el producto ya está en el aire y te lo estás aspirando. O sea, hay micropartículas y ya hay deriva, eso no lo dudes. Y Muy hay bien. casos de derivas de hasta 10 kilómetros. Eh, Porque aparte el hormonal tiene la capacidad de seguir trabajando durante 5 días o 6 días posteriores y en estos días de alta temperatura se volatiliza y el viento lo lleva para donde quiere y es capaz de viajar kilómetros y kilómetros, donde vos lo terminás fumando